Reciban nuestra más cordial bienvenida a este seminario online de paisaje sonoro, cuyo tema central es territorio, espacio, sonido. Tenemos hoy la grata presencia de Felipe César Londoño, quien es rector de la Universidad de Caldas, en Colombia, profesor titular del Departamento de Diseño Visual, PhD en Ingeniería Multimedia, es cofundador del programa Diseño Visual y creador de la maestría y el doctorado en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas. Es director del Festival Internacional de la Imagen y del grupo de investigación DICOBI en Diseño y Cognición. Coordina el Cluster Lab, Industrias Creativas del Eje Cafetero, el Laboratorio Lazo, Emprendimiento Cultural del Eje Cafetero y la Incubadora de Empresas Culturales, programas en convenio con los gobiernos locales y nacionales. El título de la conferencia que nos va a brindar Felipe César Londoño es Prácticas colaborativas y creación electroacústica en Latinoamérica. La conferencia de este nombre aborda la génesis de las prácticas colaborativas en el contexto del media art, las prácticas postdigitales en los inicios del siglo XXI, los conceptos claves de redes de colaboración y realidades contextuales en la creación electroacústica latinoamericana, las metodologías empleadas y las tecnologías utilizando para ello. Todo lo anterior para intentar develar una realidad que parece lejana, la hipótesis de la construcción de un lenguaje compositivo que trascienda los flujos dominantes para centrarse en una ecología contextual. De esta manera, presentando a Felipe César Londoño, pues te damos la palabra, Felipe. Muchas gracias por tu participación. Ars Sonoro se siente muy orgulloso de tu ponencia y de tu colaboración en este seminario tan importante. La palabra es tuya. Muchas gracias, Jorge. Un saludo muy especial para todos. Para mí es un honor estar participando de este evento. Reconozco la importancia que tiene el papel pues, que ha venido desarrollando Ars Sonorus, el trabajo tuyo, Jorge, también el de Amarilis Quintero, quienes han venido trabajando en plataformas, en línea, en procesos de formación, de producción, de creación, en torno a este ámbito, pues que en Colombia de alguna manera se viene trabajando, pero no con la fortaleza que debería tenerse con el conocimiento y bueno, qué bueno contar con ustedes y con todo el grupo, además de colaboradores en este seminario online de paisajes sonoros. Para mí es un gusto compartir con todos los invitados que están presentando sus conferencias. Es un honor. Nosotros hemos venido trabajando desde hace 20 años, 21 años con el Festival Internacional de la Imagen, un evento que, como ustedes bien conocen, pues desarrollamos aquí en Manizales y que, bueno, entre otros tópicos diversos, aborda los temas de la creación sonora, del arte sonoro, del paisaje sonoro y bueno, es a partir de allí que pues yo quiero presentar estas reflexiones en torno a la creación acústica latinoamericana. También gracias, digamos, reflexiones que han tenido origen en procesos, en proyectos que nos han integrado con la Fundación Telefónica, específicamente de Venezuela, de México, y en el que han participado artistas diversos latinoamericanos, tanto pues en procesos de creación sonora, pero como también en torno a reflexiones teóricas sobre esta creación acústica en Latinoamérica. Con base en ello yo quiero presentar estas reflexiones y me voy a permitir hacer una lectura comentada sobre ello y bueno, al final estaré atento a preguntas, comentarios pues que se tengan, siempre como digo en esa positiva visión de que entre todos juntos tenemos que
construir, digamos, estos procesos de formación tan importante en torno al arte sonoro. Como bien lo has manifestado, Jorge, pues mi presentación aborda las prácticas colaborativas y la creación acústica en Latinoamérica. Y quiero empezar hablando pues de que una mirada reciente a la creación artística latinoamericana, pues incluye en ella la composición electroacústica, posibilita observar dos tendencias. Por un lado, la utilización reiterada de medios tecnológicos, casi siempre desde una perspectiva crítica, es decir, rompiendo esquemas de apropiación de sistemas establecidos por los flujos de mercado, marcando con ello una libertad expresiva nunca antes vista. Pero por otro lado, y en línea con lo anterior, un pensamiento de creación en red, y lo que quiero enfatizar mucho en esta presentación, que involucra la conformación de diferentes tipos de colectivos, trabajos en equipos interdisciplinarios, pautas preestablecidas de desarrollos cooperativos o colaborativos, según intereses específicos, apropiación de los medios y sistemas por parte de comunidades amplias, manejo eficiente de recursos tecnológicos y en general esa búsqueda de nuevos territorios para una creación abierta que tome en cuenta el contexto. Por tanto, redes sociales, formas colaborativas y participación interactiva son características fundamentales del arte contemporáneo. A la vez que generan nuevos paradigmas de creación, también posibilitan visiones críticas de los sistemas de poder detectados desde los programas informáticos y las máquinas, lo que trae como consecuencia el desarrollo de procesos y estrategias creativas más allá de la pantalla y de los mitos de la alta tecnología. Algunos tipos de creación artística en este contexto latinoamericano parecen retomar otras formas del arte del siglo XX, como el Dada, el Fluxus, que exploran esos conceptos de interactividad y participación, recurriendo a lenguajes naturales, a la mecánica, sin necesidad de recurrir a algoritmos ni códigos. Este fenómeno, en tanto reflexión de creación postdigital, ha sido propuesto por John Maeda, que es fundador del grupo de computación y estética del MIT, bajo la premisa de un acercamiento humanista a la tecnología que replanteaba esas relaciones entre lo digital y lo colaborativo a partir de principios de simplicidad y cercanía en la interacción entre ordenadores y usuarios, más allá de la intimidadora complejidad del software y la base de datos. Con base en ello, entonces, realizo pues esta presentación en torno a las prácticas colaborativas y la creación electroacústica, abordando pues la génesis de esas prácticas en el contexto del media art, pero después contextualizando sobre las prácticas específicas en el ámbito de lo latinoamericano. La vanguardia artística en los inicios del siglo XX se fundamenta en la idea de colaboración. Quiero partir de allí, abordando la forma como los constructivistas rusos, los expresionistas alemanes, los futuristas, los dadaístas y los surrealistas basan sus programas y prácticas en la creación colaborativa. Con el rápido desarrollo de las tecnologías interactivas, estos conceptos tradicionales de individualismo, subjetividad e identidad se han transformado en ese contexto de la producción artística. Cambian las relaciones entre el espectador y el autor, entre los contenidos y la tecnología. Y también cambia la creatividad, porque se transforma y se combina con la invención científica y las obras requieren preferiblemente un equipo multidisciplinario de investigadores para su desarrollo. Walter Benjamin afirmaba que el artista, apoyado en la ciencia, observa y profundiza en la textura de datos, de tal forma que puede observar y crear de una manera mucho más cercana a la realidad y por tanto al público, acercando el arte a la ciencia y el espectador a la obra de arte. En el siglo XXI, esta producción artística está representada por discursos que abogan por el afán de la digitalización y los procesos colaborativos, pero también por recuperar la materialidad en los procesos creativos y por la revisión del papel de las máquinas como sistemas organizativos que crean flujos, aproximaciones y dominios. De igual manera, la tecnología se posiciona como un modelo central de producción cultural, desplazando a la cultura, como lo afirma
Carla Jasso en función o en su función de centro normativo simbólico de toda la estructura social. Aspectos políticos, culturales, económicos de los medios impactan en los aspectos esenciales de la vida del ser humano, y en el contexto de la creación artística contemporánea surgen estos conceptos de interactividad, inmaterialidad, redes, códigos abiertos, realidad aumentada, entre otros, que invitan a los creadores a explorar y a realizar investigaciones sistemáticas en torno a esas nuevas relaciones entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. En Latinoamérica en concreto, experiencias destacadas, como las llevadas a cabo por los artistas, organizaciones o iniciativas como Poliedro, el Lab sur Lab, el Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas, CEIARTE de Buenos Aires, o el Media Lab en Manizales, el Festival Internacional de la Imagen, entre muchos otros, generan espacios de diálogo y desarrollan programas y proyectos que reinterpretan realidades complejas en ámbitos sociopolíticos, buscando, a través de la creación, nuevas formas de entender la cultura y las realidades diversas. El origen de los procesos que interrelacionan la creación colaborativa puede ser observado desde visiones de las vanguardias artísticas que dieron comienzo a la denominación del media art, o arte a través de los medios, como lo prefiere denominar Zielinski desde Alemania. La ruptura de la linealidad de los mecanismos de comunicación conlleva a la progresiva complejización de los medios de producción, y la linealidad artista-obra-receptor era ahora mucho más compleja, como en su momento lo constató, nuevamente citando a Walter Benjamin en su clásico ensayo El arte en la era de su reproductibilidad técnica, uno de los primeros textos teóricos y críticos publicados alrededor del tema del arte y la tecnología. Benjamin confirmó la pérdida del aura de la obra original a consecuencia de la proliferación de reproducciones, y analizó la manera como este hecho alteraba el sentido de la percepción. Más adelante, en 1967, Frank Malina inicia la publicación de Leonardo, una revista que, a propósito, este año está celebrando los 50 años, realizando presentaciones en todo el mundo. Y esta revista pues presenta textos teóricos y críticas sobre arte, ciencia y tecnología, y se convierte en conjunto con otras iniciativas similares, como las llevadas a cabo por la Fundación Daniel Langlois en Montreal, o el ZKM en Karlsruhe, en Alemania, en impulsadora de investigaciones y procesos de difusión de proyectos de creación transdisciplinaria, configurando un nuevo imaginario artístico tecnológico en la sociedad. Por otra parte, Kluczynski reinterpreta los fenómenos artísticos de vanguardia para determinar los orígenes del concepto contemporáneo de media art. Para ello, analiza creaciones del movimiento del cine estructural, que cuestiona la durabilidad y la integralidad del material de los films, y profundiza en estrategias de trabajo colectivo por parte de artistas en los movimientos de vanguardia, que se reinterpreta hoy a través de los movimientos del open source, el arte interactivo. El rápido desarrollo de las tecnologías interactivas genera una transformación de los roles autor, espectador, audiencia, y ello modifica los procesos de creatividad, y la ciencia observada en esas perspectivas interdisciplinarias altera los procesos de producción y recepción. Popper sostiene que el argumento estético y la situación científica han cambiado radicalmente, y que una mutación o quizás una revolución ha tenido lugar en este campo. Asimismo, como lo manifiesta Paul Klee, dice Popper, es capaz de hacer invisibles las cosas visibles. La visualización artística y científica, sobre todo a partir de la revolución informática en el decenio de los 80, ha contribuido decisivamente al quebrantamiento de esas divisiones entre arte y ciencia, enuncia Popper en 1994. Esa relación entre ciencia, tecnología, arte, se consolida a partir del surgimiento de la telemática, un componente fundamental para el cambio de la percepción audiovisual en el siglo XX. Peter Weibel afirma que
un aspecto que motivó el cambio de la percepción en el siglo XIX fue la invención de la telegrafía, que motivó la división cuerpo-mensaje. Si antes era necesario por cada mensaje un vehículo físico de transporte, la transmisión de signos podía ejecutarse de forma inmaterial, que trae como consecuencias, según Weibel, el surgimiento de la cultura telemática y, por tanto, de las dinámicas colaborativas. Por tanto, todos los movimientos de vanguardia que evolucionaron hacia el concepto del media art se relacionaron de algún modo con estos procesos colaborativos entre artistas, científicos o espectadores, aspecto central de la producción artística contemporánea y en la organización de las sociedades. Klusinski afirma que la vanguardia artística de los inicios del siglo XX es un fenómeno fundamentado en la idea de la colaboración artística e identifica tres categorías en el desarrollo de ese concepto que posibilite el trabajo creativo conjunto. Uno, la construcción de estrategias de acción. Dos, el tema de la cooperación artística, diferenciándolo de las estrategias de acción, es decir, enfocándose más en el abordaje del trabajo en equipo que se manifiesta en la coordinación de distintos actos artísticos organizados jerárquicamente y supervisados por un artista. Y una tercera modalidad o categorías que aborda el tema de la colaboración artística, una categoría que tiene que ver en forma directa con los procesos llevados a cabo a través de redes, los medios digitales y las formas interactivas. Y que puede ser de dos tipos, una que implique la colaboración entre artistas con limitada participación de los espectadores y otra que propone un modelo conjunto de creatividad en el que un grupo de personas participa en la elaboración de la obra. El trabajo, por tanto, es así abierto e indeterminado, porque los usuarios, a partir de su interacción, determinan la versión final de la obra. Las redes sociales, las formas colaborativas y la participación interactiva son, por tanto, para Klusinski, las categorías principales del arte contemporáneo y las que mejor describen el arte interactivo, los espacios virtuales y la cibercultura. La noción de esa perspectiva de inteligencia colectiva, también descrita por Pierre Levy, ese concepto de cyborg en red, como lo presenta Stellark, o las obras colaborativas de Christa Sommer y Laurent Mignot, Antonio Muntadas, Ken Rinaldo o Eduardo Kac, ejemplifican esas apuestas por la construcción de una sociedad de intercambio, donde la telepresencia marca el pensamiento, y son paradigmas para las nuevas orientaciones en el campo de la creación sonora. Todo lo anterior, reflexión sobre el media art y los desarrollos colaborativos, pues también entonces afectan los procesos de creación e interpretación sonora. Las vanguardias musicales de los inicios del siglo XX hicieron todo lo posible por liberarse de las limitaciones impuestas por la tradición de la música occidental, como lo menciona el crítico Samuel Adler, el compositor Busoni, en su introducción a la nueva estética musical de 1907, escribe: no es extraño pedirle a un compositor que sea original en todo y prohibírselo en lo que se refiere a la forma. No es de extrañar que, si es original, se le acuse de amorfo. Termina ahí Busoni. Después de la Primera Guerra Mundial, estos movimientos de vanguardia musical se multiplican con el objeto de sustituir las brechas dejadas por la disolución de los sistemas tonales y sus formas asociadas. Adler evidencia en ello una característica fundamental de la creación artística del siglo XXI, la coexistencia de muchas variedades de estilos durante toda la era y la multiplicidad de los lenguajes, marcados sobre todo por las formas aleatorias, comenzando por John Cage, Gerard Brown, etc., las formas indeterminadas de la mano de compositores polacos de la posguerra como Lutosławski o Penderecki u otros como Ligeti, la forma de la experiencia en las que la composición electrónica adquiere un papel esencial, como las obras de Ligeti o Lutosławski o Pierre Boulez, las formas minimalistas que retoman en algunos casos formas sonoras no occidentales que pueden ser aditivas o fasales, y las formas que tienden a retomar los conceptos más tradicionales de la composición. Todo ello, pues reitero, entonces, según esta multiplicidad de nuevas formas de lenguajes que aborda Samuel
Adler. Una tendencia formal que posibilita el desarrollo de esa creación sonora colaborativa es el énfasis que en el siglo XX se le hace a la música centrada en el sonido, que sustituye de alguna manera la composición tradicional con los sonidos. Si bien la música experimental no es propiamente música electroacústica, sí coinciden en que las dos son manifestaciones en las que la acústica y la electrónica se ponen al servicio de la composición musical. Por creación electroacústica se entiende, de acuerdo con José Higes, aquellas obras sonoras que precisan esencialmente de la tecnología electrónica de manipulación, síntesis y montaje, obras que en general se distribuyen a través de altavoces. Higes interrelaciona creación electroacústica con música electroacústica para recordar que en este último término se hibridaron en los años 60 las tendencias e incluso los procedimientos inmateriales de la música concreta surgida en 1948 y de la música electrónica nacida a comienzos de los años 50, en las cuales la música seria occidental encontró un decisivo impulso que ha ampliado las posibilidades en la computer music, afirma Higes. Precisamente esta hibridación hizo posible que la creación electroacústica y en un sentido más amplio la creación sonora encontrara en la web un espacio propio para su desarrollo. El mismo Higes describe cómo desde 1989 el grupo Ars Sonora, conformado por emisoras del servicio público de 3 continentes, ha venido siendo un medio de producción, difusión, intercambio de obras de creación electroacústica en los medios electrónicos de difusión. Sin embargo, también afirma, Internet dista mucho de ser la panacea en el caso del sonido, por las limitaciones tecnológicas y las exigencias propias relacionadas con la calidad del sonido. En todo caso, afirma Higes, Internet permite libremente la difusión de trabajos que normalmente no encuentran acomodo en la empresa radiofónica actual. A finales del siglo XX, los sistemas de colaboración basados en redes de ordenadores han sido claves para la búsqueda de nuevos resultados sonoros significativos en la música y sus orígenes se remontan a la redefinición del concepto de comunidades acústicas que según Barry Truax se puede precisar como aquel paisaje sonoro en el que la información acústica juega un papel dominante en la vida de los habitantes. La investigación, avances e iniciativas que posibilitan la conformación de las comunidades acústicas toman como base aspectos relacionados con la temporalidad síncrona o asíncrona de la interacción, tanto para el campo de la interpretación como de la composición. De igual manera, la espacialidad de la participación, bien sea porque los interactuantes estén geográficamente cerca o espacialmente alejados. A pesar de que muchos de estos procesos se llevan a cabo de manera integrada, Álvaro Barbosa clasifica la música colaborativa soportada en computadores en 1. Redes de música interconectada a nivel local que favorece la interconexión de artistas, intérpretes e instrumentalización con equipos de redes locales. 2. Sistemas de apoyo a la composición musical que se apoyan en procesos tradicionales de composición y favorecen el desplazamiento geográfico y la colaboración asíncrona. 3. Sistemas de performance musicales remotos que utilizan instrumentos físicos o virtuales y que se ven afectados por los retardos en las interconexiones propios de los sistemas de telepresencia. Y finalmente, ambientes sonoros compartidos que exploran posibilidades de Internet para distribuir o compartir, generalmente asociados a eventos de improvisación sincrónica. Explorar los procesos de composición contemporánea implica también entonces revisar terminologías relacionadas con comunicación web y televirtualidad, la presencia e interacción de partituras virtuales, por ejemplo, lo que se hayan denominado las hiperpartituras,
se relacionan con ese concepto de teleacción, es decir, con esa posibilidad que brinda una interfaz de servir como espacio de comunicación. Desde esta perspectiva de teleacción o telepresencia, afirma Lev Manovich, va más allá de la representación y es utilizada para acceder a selecciones y composiciones preestablecidas. Para Lev Manovich, la telepresencia está en la posibilidad que se le brinda al usuario de llevar a cabo acciones en un lugar remoto, es decir, la habilidad que tiene el usuario para ver y actuar en la distancia, y se constituye en un ejemplo de tecnología representacional usada para permitir una acción que es llevar a cabo, que es llevar al observador a manipular la realidad a través de representación. La telepresencia y las hiperpartituras, entre otros muchos avances, han posibilitado la creación de nuevas formas para la creación colectiva que hoy se potencian en los entornos que denominamos la Web 2.0. Como lo presenta Andrea Giraldes, en los últimos años han surgido nuevas herramientas educativas creadas con el objetivo de que cualquier usuario pueda componer su propia música en línea. Y muchas de estas iniciativas pues han contado con la participación de músicos y artistas en diferentes ámbitos, entre ellos latinoamericanos. Sin embargo, han sido muy importantes las acciones que se desarrollan desde la misma Latinoamérica, aprovechando tecnologías establecidas, pero también sistemas low-tech, con el objeto de establecer una dinámica propia de la región en estos campos. Un proyecto que enlaza iniciativas de creación norte-sur, en campos que van desde las artes visuales hasta lo sonoro, lo constituye una organización que se denomina la Anilla Cultural Latinoamericana de Europa, que es una red de co-creación, de colaboración, una red de participación para el desarrollo, en el que trabaja o que es financiada mejor por la AECID, con el apoyo del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y que enlaza las dos regiones en el campo de la acción cultural contemporánea a partir del uso de las tecnologías y la Web 2.0. Las obras en campos del arte sonoro, el cine, la danza, las artes visuales, el performance, entre otros, son algunas de las múltiples iniciativas que impulsa la Anilla Cultural, y sus instituciones participantes son pues el Centro Cultural en Sao Paulo, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, el Museo de Antioquia aquí en Colombia, el Centro de Cultura Contemporánea, el Centro de Cultura España, Córdoba en Argentina, la Agencia Española que ya mencionaba de Cooperación Internacional, el Centro de Cultura Contemporánea Barcelona y la Fundación I2CAT de España. En enlace con la Anilla Cultural Latinoamérica-Europa, el grupo Videns, Investigaciones Visuales del Caribe de la Universidad del Atlántico, en cabeza de Fabián Lutó, creó el proyecto de la Anilla Cultural Colombia, que ha desarrollado performance sonoros de música urbana, como la batalla de MC, realizada el 25 de noviembre del 2011, retransmitida por la red RENAT. En un ámbito específico de creación sonora, una iniciativa pionera en Latinoamérica la constituye el proyecto Poliedro Online, que es un modelo colaborativo de composición musical para la Web 2.0, liderada por el profesor Fabián Esteban Luna, de la carrera de Artes Electrónicas de la Universidad 3 de Febrero, UNITREF, en Buenos Aires. Como lo describe Luna, a principios del 2017 se redactaron pautas alrededor del tema de la composición, y sin necesidad de recurrir a un mismo ámbito, pero todo ello vinculado a través de la web, a partir de consignas que incluyen aspectos tales como la gestión grupal y los diferentes planteos de carácter compositivo. Esto lo denominó Fabián y es su grupo, el Sistema Poliedro. En octubre de este año se conformó el primer colectivo, de ese año se conformó el primer colectivo de creación de música electroacústica, cuyos miembros adhieren a las consignas del sistema Poliedro. El grupo fue integrado por compositores originarios de Chile y Argentina, y a partir de allí se consolidaron otras agrupaciones que han perseguido el mismo fin: componer grupalmente obras de carácter electroacústica bajo las consignas del sistema denominado entonces Poliedro. Uno de los aportes de Poliedro
que ha realizado presentaciones en el Festival Internacional de la Imagen, aquí en Colombia, en Brasil en el Encuentro de Música y Arte Sonoro, en España, Francia y otros países, es que la composición colectiva abandona los soportes tradicionales y tanto la web como los dispositivos móviles a través de los protocolos de mensajes sirven de soporte para el almacenamiento, la difusión y distribución de la música. Otro proyecto es el North-Sur Project, en el que participan varios compositores de los países nórdicos y de América del Sur, Adina Izarra, Ricardo Alfarra, José Miguel Candela, entre otros, que propone entender y conocer la cultura a través de los oídos. El objetivo es realizar una edición de obras sonoras donde los compositores de los países nórdicos elaboran al menos la mitad de su composición con los sonidos puestos a disposición por los compositores de América Latina y viceversa. En experimentaciones que integran texto y composiciones sonoras se encuentran también Personae, poesía mexicana, electroacústica y electroacústica coordinada por Manuel Rocha, de México, un proyecto independiente que tiene como objetivo tomar el pulso y la temperatura de distintas emociones en colaboración con compositores y poetas contemporáneos mexicanos que experimentan, exploran y conviven de forma interdisciplinaria. En esta misma línea, el proyecto Poesía Mano a Mano, ideado por Fabiano Cueva, integrante de Oído Salvaje de Ecuador, que nace en el 2002 con el objeto de servir de plataforma de producción independiente autogestionada que combina el registro sonoro de poesía en vivo basada en la lúdica y la estética boxística y una difusión de gran alcance mediante su publicación en disco compacto y transmisión radial por antena e internet. Las iniciativas también llevadas a cabo por el Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas de la Universidad 3 de Febrero, bajo la dirección de Ricardo Alfarra, como el proyecto Badarte, que busca poner al alcance de compositores, artistas e investigadores en general interesados en las artes electrónicas información especializada sobre recursos tecnológicos de potencial interés para este campo, o el canal YouTube de CIARTE, que son fundamentales para entender las nuevas dinámicas que involucran educación y formación en artes electrónicas en América Latina a partir de la búsqueda y la experimentación interdisciplinaria. Nuevas perspectivas, por tanto, pues que tienen que ver con memoria, patrimonio, archivos, sostenibilidad, se abren camino en el contexto de las creaciones artísticas colaborativas. La ecología industrial nos brinda hoy una posibilidad de entender las redes informáticas que se pueden definir entonces como el estudio de estas ecologías que podríamos denominar 2.0, ese estudio de las interacciones entre los sistemas industriales, el medio ambiente y la sostenibilidad, con el objeto de, a partir de una visión multidisciplinaria, entender la conducta emergente de los sistemas naturales. En el campo específico de lo sonoro, en perspectiva con esa visión de ecología 2.0, está ese proyecto importante denominado Sonidos en Causa, una iniciativa de la AECI también, pero esta vez con la Orquesta del Caos en Barcelona, España, que es un proyecto de registro de patrimonio sonoro en Latinoamérica propio de una serie de contextos culturales en Latinoamérica en cuyo entorno medioambiental son previsibles cambios irreversibles a corto y mediano plazo debido al crecimiento económico, liderado en este caso por José Manuel Berenguer y Carlos Gómez. Sonidos en Causa ha recogido datos sonoros en el trapecio amazónico, Colombia, Brasil, Perú, en el Pacífico Norte, zona central y Caribe, las costas en Centroamérica, también en Goiás, en Brasil, en diferentes lugares. La metodología del proyecto lo que propone es recoger datos y la producción, clasificar, almacenar estos datos para su distribución y diseminación y el desarrollo de una tipología sonora para la descripción de los componentes del paisaje sonoro.
Todo ello con el fin de preservar y difundir un patrimonio sonoro de estos lugares escogidos para su empleo ulterior en proyectos artísticos e investigación a través de la intervención artística internacional de naturaleza sonora. El término postdigital que se liga al concepto de ecología 2.0, pues fue otro proceso, otro concepto que fue implementado por el artista y diseñador John Maeda, fundador del grupo de composición y de computación y estética del MIT, y en palabras de José Luis de Vicente, pues Maeda ha promovido un acercamiento humanista a la tecnología que replantea nuestra relación con el medio digital, que se aleja de la intimidadora complejidad del software y se basa en los principios de interacción entre ordenadores y usuarios, en la simplicidad y la cercanía. En su publicación Las leyes de la simplicidad, John Maeda publica 10 leyes que equilibran la complejidad de las tecnologías con la visión humanista de la vida, con el objeto de aplicar estos principios en el arte o en los negocios. Al final sintetiza que la simplicidad consiste en quitar aquello que es obvio y añadir lo importante, afirma Maeda. En ese sentido también Ricardo Dalfarra afirma que actualmente ese concepto de hazlo tú mismo, o lo que se denomina a veces el dirty electronics, como contraste con la electrónica limpia, representa una nueva modalidad, una fuerza distinta de creación en el ámbito latinoamericano. La iniciativa de Labsurd Lab es un ejemplo de hecho. Labsurd Lab es una plataforma de acción que articula en torno a las nociones de arte, ciencia y tecnología y comunidades, que es motivado inicialmente por el Museo de Arte Moderno de Medellín y después se une a ellos varios colectivos de Latinoamérica. El espacio fue concebido como un lugar abierto de interacción, participación, básicamente de colectivos que estaban comprometidos con la creación, la promoción y usos sociales de la tecnología, y se constituyó hoy en un escenario de encuentro, diálogo y creación para el conjunto de iniciativas y proyectos alternativos que se están gestando en Iberoamérica en torno a la noción de Media Labs. Visiones críticas de los medios también han sido profundizadas por artistas como Alejo Duque, quien ha desarrollado proyectos como World Tuning Radio AM, en conjunto con Federico López, u otros como Soap o Berebere, en conjunto con Andrés Burbano, Camilo Martínez y Gabriel Sea, u otros que ha hecho con Paula Vélez, Boris Kiss, entre otros, que usan las redes para compartir streaming, interconectar diferentes lugares del planeta, recogen datos del espectro electromagnético para transformarlos en imágenes, sonidos, videos, utilizando tecnologías abiertas para generar derivas urbanas que exploran transmisión del video para transmitir imágenes en tiempo real e interactuar en el plano de las estructuras narrativas del performance, cuestionando el tema de la presencia, ausencia, identidad e intimidad en el contexto del espacio electrónico. Como Duque, otros artistas como Santiago Ortiz, Claudia Robles, José Reyes, Jaime Alejandro Rodríguez, entre otros, realizan obras que tienen como fundamento las prácticas colaborativas y la utilización de los medios para fines no convencionales. En conclusión, la construcción de un lenguaje compositivo propio a partir de esto que hemos descrito como las prácticas colaborativas que involucran medios y tecnologías emergentes surgen como un reto que parece vislumbrar líneas de futuro a partir de proyectos e iniciativas que se describieron antes. Los trabajos que se desarrollan en diferentes laboratorios, marginales o institucionales, posibilitan evidenciar realidades contextuales y visiones críticas que van más allá de políticas establecidas por las leyes de los países marcados por los tratados de libre comercio, que en muchos casos limitan la creación, el intercambio de conocimiento y la divulgación de obras de creación en Latinoamérica. En Colombia,
y desde la Universidad de Caldas hemos venido perfilando investigaciones y procesos de creación, investigación, experimentación, desde pensamientos transvergentes que han guiado a programas como el doctorado en diseño y creación, la maestría en diseño y creación interactiva, el Media Lab o el Festival Internacional de la Imagen. Y es precisamente en el festival, en el escenario del festival, donde pues se observa gran parte de esa complejidad de la creación contemporánea en el que se intersecta el arte, el diseño y la ciencia y la tecnología. El conjunto de todas estas reflexiones e iniciativas debe hacer posible la construcción de una mirada común que tenga en cuenta las potencialidades de una región rica en cultura, en paisaje, en patrimonio y en biodiversidad natural. En síntesis, una nueva manera de entender nuestro concepto, nuestro contexto mejor, trascendiendo la tecnología para adaptar estas realidades a nuestras propias necesidades. Con esto entonces finalizo mi presentación, pues, y quedo muy atento a las preguntas que bien me pueden realizar. Bien, Felipe, muchas gracias por tu ponencia. Indudablemente has brindado un panorama bastante amplio de la labor que no solamente has hecho al frente de la Universidad de Caldas, sino también en el Festival de la Imagen. Nosotros, como tú muy bien sabes, tanto Amarilis Quintero como mi persona, fuimos gratamente invitados en el año 2012 a una de las ediciones de dicho festival. La impresión que uno se llevó en ese momento y comunicándonos con otros colegas en su tiempo y posteriormente, es que nos dio una impresión de primer mundo, indudablemente. Cuestión que en Bogotá eso no se siente. Diríamos por el aspecto quizás de la geografía propia colombiana, que no permite esos puentes de comunicación entre instituciones universitarias, pedagógicas, etcétera. Y uno nota que se adolece dentro de todo el panorama, y no solamente en Colombia, sino en otros países, del aspecto educativo. ¿Qué crees tú, y esa es la pregunta, que contribuye la educación para que este cambio de paradigma, y me refiero al cambio de paradigma de ver el arte desde el criterio de las bellas artes, porque hoy en día un artista de nuestro tiempo utiliza las extensiones de sus sentidos, ¿verdad? Que son no solamente el vestido, toda la heurística, la inventiva humana, sino los medios, como la radio, como la televisión, como tantos otros, intermedialmente, como medios artísticos. ¿De qué forma se puede focalizar la atención en nuestra región para entender que el arte de nuestro tiempo se manifiesta en los medios electrónicos? Yo quiero primero presentar un marco amplio. Yo creo que en los procesos de formación, en los procesos educativos, las instituciones se están transformando o se deberían transformar. Yo creo que los procesos de formación por años han estado vinculados o ligados a sistemas de pensamiento occidentalizados, en perspectivas tradicionales, muy trabajando bajo requerimientos de sistemas, por ejemplo, industriales o económicos, que muchas veces se desligan, digamos, como de las necesidades propias de las necesidades del contexto. Eso implica también la utilización de medios y tecnologías que muchas veces no son propios de, de nuestras realidades, ¿no? Entonces, yo creo que hay un proceso de transformación interesante, o al menos hay una visión desde las instituciones de generar un nuevo pensamiento, una nueva... Yo, yo hablo de estar abordando, pues como, bueno, no me invento yo ese término, pero yo sí manifiesto que estamos llegando como a una, o tendríamos que dar el salto hacia una universidad de tercera generación, una universidad que se piense mucho más vinculado en el diálogo con los otros actores del territorio. Y ello también tiene que ver con una visión distinta del arte y con una visión distinta del trabajo con los medios.
sin duda alguna tendríamos que tener una mayor conciencia de las posibilidades que nos presentan hoy las redes digitales, pero siempre mirados en perspectiva crítica, que yo creo que esto es como lo esencial. No podemos simplemente replicar fórmulas, no podemos simplemente reterminar procesos o procedimientos, incluso metodologías en nuestros procesos, en nuestras dinámicas de investigación, sino que tenemos que desarrollar programas y procesos con nuestros profesores, con investigaciones que sean propias de las necesidades nuestras para determinar perfiles mucho más adecuados en los procesos de formación, repito, a lo que el contexto requiere. Es en esa perspectiva que nosotros hemos abordado en programas como el doctorado en diseño y creación, donde se desarrolla como producto del doctorado procesos de creación como generación de nuevo conocimiento. Un tema complejo, de mucho debate, que todavía pues en el día a día se nos interpela como institución, como universidad, como comunidad educativa, pero que nosotros hemos intentado defender, buscando con ello realmente encontrar una forma primero de demostrar que el arte con la utilización racional y adecuada de los medios nos posibilita entender nuevos lenguajes o construir mejor nuevos lenguajes, abordar la creación de nuevas formas de conocimiento, pero también teniendo la conciencia, Jorge, como ya lo mencionaba en mi ponencia, de que de todas maneras, en el contexto, y yo lo observo así en Colombia, es necesario establecer redes, diálogos, ¿no?, entre artistas, científicos, ingenieros, es decir, como que, pero también con la sociedad. Nosotros somos sociedad, nosotros somos también parte de la comunidad, pero necesitamos integrarnos con las otras comunidades y esos diálogos muchas veces no se dan. La universidad vive alejada de los procesos de su entorno y yo creo que hay que romper eso. Entonces, son una cantidad de circunstancias que, para dar respuesta a tu pregunta, tienen que ver con esa incidencia frente al papel que cumple el arte y los medios en los procesos de creación contemporánea. Sí, es un punto importante, Felipe, que has expresado. Dentro de todo lo que significa tu experiencia al mando y dirección del Festival Internacional de la Imagen, me gustaría, y creo que para muchos que podrían desconocer la existencia del mismo, ¿qué ha significado específicamente toda la tipología del arte sonoro, incluido el paisaje sonoro, dentro de esa expresión y vitrina de muestra tan importante que ha significado no solamente para Colombia, sino para quienes vivimos fuera de Colombia en su debido momento? ¿Cómo tú has notado esa evolución específicamente del paisaje sonoro dentro del Festival de la Imagen? Y nos gustaría que nos ampliaras ese tema, por favor. Sí, digamos que los primeros años del festival, estamos hablando de 1997, cuando se hacían las primeras versiones, el ámbito de lo sonoro era, digamos, una manifestación marginal del festival. Porque para los artistas y en el ámbito como surge el festival, desde una escuela de diseño, donde lo audiovisual es importante, pero el diseño pesa más, digamos, como producto y proceso, un poco más instrumental, si se quiere. El ámbito de lo sonoro todavía no era muy reconocido. Desde la dirección del festival siempre quisimos darle un protagonismo especial al sonido, en una perspectiva abierta, en el entendido de que hoy para nosotros es incomprensible desligar el tema de la construcción de la imagen y del sonido. Nosotros no podemos separarlo. Y en esa perspectiva, año tras año, lo que hicimos fue buscar consolidar y presentar esas nuevas expresiones de la creación. Y por eso hablamos entonces siempre de una creación que es abierta, una creación en el que lo sonoro mismo pues está implicando el conjunto de otra serie de interacciones que, yo lo reitero en la ponencia, no va desligado del tema de las artes visuales o el performance,
porque las creaciones que hemos visto, no sé, de Carlos Gómez, lo mismo que ustedes presentaron, Jorge y Amarilis presentaron en el festival, que fue tan significativo en su momento, lo que hizo José Iges y otros, precisamente como que nos presentaron como esa visión completa, integral, en el que ya se entiende que hay una serie de factores que interactúan en un proceso de creación, y esto también el público lo fue valorando muchísimo. Hoy podríamos decir que el festival, que aunque se denomina Festival Internacional de la Imagen, en el ámbito de lo sonoro ha adquirido un papel absolutamente protagónico. Y nos sentimos muy orgullosos de servir de anfitriones, artistas tan importantes como ustedes que participaron con nosotros. Y en el día a día, en las convocatorias que estamos haciendo, digamos, yo casi que puedo afirmar hoy que recibimos en nuestras convocatorias, que ahora tenemos abierta, en este caso, convocatoria 2019 enfocado hacia las humanidades, hacia el humanismo digital, recibimos, no sé si más, pero casi que en la misma proporción, propuestas vinculando temas de creación sonora con temas de creación visual o interactiva, porque estamos hablando pues de imágenes 3D, realidad aumentada o performance de diverso tipo. La creación sonora ha adquirido un papel muy preponderante en el tema del festival. Y hemos generado, o se han generado, digamos, unas corrientes interesantes, Jorge, porque, por ejemplo, el tema de lo telemático, como también yo lo mencionaba allí, se convierte allí en un elemento esencial. A hoy, y con el trabajo que viene haciendo Mario Valencia, con compositores como Michael Dessen en Estados Unidos, y otros artistas en Canadá, en España o en Brasil, Julián Caramillo, por ejemplo, desde Sao Paulo. Hemos desarrollado procesos que se han fortalecido con los años. El festival tiene ya toda una línea de conciertos telemáticos en los que improvisaciones, conciertos electroacústicos, jazz, desde diferentes lugares del mundo se interconectan en las fechas del festival para desarrollar programas y procesos y presentación de obras que son de altísimo interés. Se han realizado seminarios de sonología guiados por el profesor Julián Jaramillo. Bueno, digamos que se ha abierto el espectro en el tema de la reflexión, de la presentación de obras, de la interacción con artistas de Colombia, pero también que vienen de diferentes lugares de Latinoamérica y del mundo, pues que ha posibilitado enriquecer ese componente de lo sonoro en ese contexto o en nuestro contexto del Festival Internacional de la Imagen. Sí, por eso para nosotros es muy importante tu participación, porque ese panorama de integrar y de mostrar todas esas experiencias, no solamente locales, sino internacionales, invitando a gente muy importante que pudimos en su oportunidad apreciar sus obras, enriquecen a lo interno, al igual que sucedió en México con la Bienal de Radio Internacional, que ellos tuvieron la sapiencia de invitar a los grandes del arte sonoro, del radioarte, y de ahí se diseminó todo el arte sonoro hacia toda nuestra región. Es decir, todo lo que ha hecho México en ese tema ha sido muy importante, por supuesto, y creo que el Festival de la Imagen era importante que estuviera en este seminario, porque sabemos de antemano, por tu disposición y tu humanismo, que todos los artistas y todos los estudiosos y curiosos tienen una ventana disponible, ¿verdad, Felipe? Para poder Así es. acceder. Así es, Jorge, y siempre pues hacemos la invitación cordial para que eso es un espacio de encuentro, tanto presencial, en lo posible presencial, pero también recibimos muchas colaboraciones online. Por ejemplo, tenemos una convocatoria que tuvo su origen con una idea en la iniciativa que tuvo José Manuel Berenguer de participación de artistas, no necesariamente presenciales, artistas sonoros, no necesariamente presenciales, sino que enviaban, y todavía hoy la tenemos abierta, lo que denominamos puentes sonoros, que es una convocatoria abierta en el que los artistas nos envían las obras, nosotros las colgamos, las ponemos en internet, hay una base de datos, pero también durante las fechas del festival se proyectan
suenan en octofonía en una torre emblemática que hay en nuestra ciudad, la Torre del Cable Aéreo, donde pues invitamos a toda la ciudadanía a escuchar y digamos que a disfrutar, digamos, de esta creación de artistas. Muchos de ellos vienen a Manizales, pero muchos otros no, envían las obras y entonces sí, es una invitación que siempre hacemos, Jorge, y a que este es un espacio de encuentro para el diálogo en torno a todos estos procesos de creación sonora. Sí, es evidente que tu exposición denota esa disolución de fronteras entre los diferentes campos artísticos y también científicos. Yo diría que también la ecología acústica integra toda esa disolución de fronteras dentro del paisaje sonoro como eje vertebral de todas sus investigaciones. Y considero muy nutritivo tu ponencia. Y voy a la tercera y última pregunta que quizás te pueda sorprender, pero que nos encantaría sorprenderte. Dentro de tu experiencia, no solamente como rector, sino también como gestor, creador del Festival Internacional de la Imagen, ¿podrías compartir con nosotros alguna anécdota sonora que puedas recordar con nosotros? Bueno, yo creo que para mí es especialmente significativo o ha constituido para mí, digamos, en temas de creación sonora, digamos, como un ámbito significativo, la experiencia que tuve yo en mi formación en Barcelona de los conciertos, digamos, como de las músicas, de las nuevas músicas que en su momento allí escuchaban, digamos, y cuento como anécdota, pues la sorpresa, por ejemplo, que tuve al escuchar obras pues tan destacadas como por las que en su momento ya fallecido, por supuesto, John Cage, pero que sirvieron para ilustrarme, para abrirme un poco como la mente frente a lo que implicaba esas relaciones entre nuevas sonoridades, composiciones, la valoración de los silencios, por ejemplo, el contexto, digamos, del medio ambiente, lo que posibilitaba. Entonces, bueno, no sé si es una anécdota, pero me parece que es especialmente representativo para mí en los temas de la formación, estos conciertos que se llevan a cabo en espacios como Metronom o como el Centro de Cultura Contemporánea, que básicamente sirvieron para abrirme, digamos, como ese mundo, ese universo que fue para mí especialmente importante y representativo y que yo digo que para mí me cambió como el espectro, como de lo que yo pensaba en su momento, porque yo soy arquitecto, lo tengo que decirlo, yo soy un arquitecto y, digamos venía de crear en su momento un programa de diseño. Habíamos iniciado el Festival de la Imagen, pero ese festival sí empezaba, como ya te había dicho al principio, un poco más enfocado hacia otros ámbitos del diseño tradicional, muy enfocado hacia los temas de video y la televisión, pues estamos hablando de la década de los 90, pero meterme de lleno como a este mundo de lo sonoro en Barcelona y conocer específicamente ya en profundidad, porque pues lo conocía desde antes, pero digamos como que ya en profundidad, trabajos como los de Cage y digamos esas posibilidades que él generaba a través de los sonidos, del contexto, me parece que eso me rompe para mí completamente la visión y eso es lo que me permite al llegar a Colombia nuevamente, el establecer líneas ya mucho más fuertes en el festival y en los programas, porque el programa de diseño, curiosamente, es un programa de diseño que tiene una línea específica en el campo de lo sonoro, tanto en pregrado como en maestría y como en doctorado, pues, o sea, tenemos líneas de investigación en lo sonoro y tenemos un laboratorio de creación sonora en el que es muy poco usual, en todo caso, pues que en un programa de diseño tradicional y en una universidad como la nuestra, una universidad pública como la Universidad de Caldas, pues se
se presenten manifestaciones como estas, digamos, y esto fue gracias pues como a esas experimentaciones que inicialmente tuve pues con la música allí en Barcelona. Muy objetivo, ese compartir de esa experiencia, Felipe. Ahora voy a una pregunta más aguda, que pueda haber Más aún. puede haber un silencio, pero no nos preocupa porque es parte del fluir. ¿Qué sonido eres tú? Yo creo que yo soy un sonido, a propósito de lo que manifiestas tú allí, yo creo que yo soy un sonido del silencio. A mí me gusta y valoro eso, sí, pues a propósito de lo que manifiestas tú. Sí, yo creo bastante sugerente la pregunta, me gusta muchísimo. Y sí, yo creo y valoro el tema pues, del silencio, pero también ligado, si me permiten decirlo, con un tema como de lo abierto, como de lo entrópico, como de la... Porque yo creo y considero y valoro, ¿cierto? El que podamos darle valor a lo que escuchamos y que muchas veces no lo consideramos importante, ¿cierto? Yo creo que adquiere importancia en la medida en que signifique para uno. Y en ese sentido, yo creo que nuestra sociedad nunca ha valorado el silencio y ligado, digamos, como al silencio, es una sociedad que nunca ha valorado el tema del sonido en otras perspectivas diferentes a lo de la música, que se sienten siempre como ruidos y claro, recordando esos manifiestos futuristas de hace tanto tiempo, yo diría que para mí es significativo, especial valorar el sonido y los sonidos que surgen a partir de ese silencio, perdón. Es el silencio y los sonidos que surgen a partir de ese silencio. Yo me quiero reflejar como en ello y valoro mucho, me gusta muchísimo ese concepto. Para nosotros es un gran placer escuchar todas esas reflexiones. Te damos las gracias, Felipe, por tu buena disposición, por tu amplitud y por esa labor tan importante en pro de la cultura y las artes que estás realizando, y sabemos que contamos contigo, no solamente de Ars Sonoro, sino con toda nuestra audiencia que sabe que cuenta no solamente con el Festival de la Imagen, sino con ese apoyo tan importante que necesita hoy en día esas figuras quizás denostadas, y tú muy bien lo sabes, del investigador, el artista y el docente, que parecieran que son los últimos de la fila. Así es, así es. Jorge, no, yo les agradezco a ustedes y quiero, pues, como ya lo he manifestado, por fuera de los micrófonos, que, bueno, que desde la Universidad de Caldas, pues, valoro muchísimo el trabajo, pues, que están haciendo desde Ars Sonorus, que espero que podamos desarrollar procesos y proyectos, que valoro muchísimo el trabajo en educación, en investigación, en divulgación artística, que vienen realizando ya desde hace tanto tiempo y que están marcando sin duda alguna una historia del arte sonoro en Colombia, una historia que necesitábamos construir, que como tú ya también lo has manifestado, de alguna manera se ha venido trabajando, pero no bajo una conceptualización y una historia que hay que reconocer. Y yo creo que usted viene haciendo un trabajo importantísimo en torno a ello y yo pues les quiero agradecerles que estén realizando este seminario tan importante y bueno, e invitarlos también para que desarrollemos proyectos juntos, que sin duda alguna el trabajo en red que podemos hacer para darle valor a ese arte de crear sonidos, pues se pueda llevar a cabo a partir de una interacción que podamos tener entre ustedes y nosotros. Como no, te deseamos los mejores sonidos para tu trabajo, y tus palabras de despedida a la gentil audiencia, Felipe, por favor. Bueno, pues con los agradecimientos nuevamente a Jorge y a Marilis por la invitación, pues también agradecerles a ustedes la escucha de este diálogo, de esta ponencia e invitarlos para que vengan a Manizales. Mayo 20 al 24 del 2019 haremos el festival, la versión número 18 del Festival Internacional de la Imagen, y el tema es el humanismo digital. Invitarlos a que visiten nuestra plataforma y a que nos presenten en obras, en las convocatorias que hoy tenemos abiertas. Un abrazo, Jorge, para ti y Amarilis, y para todos, muchas gracias.
Igualmente para ti y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a ti.